Hola chicos y chicas, estamos aquí grabando este video con el tema de congruencia de triángulos. Antes de comenzar la explicación de todo este contenido, nosotros necesitamos saber que en una congruencia de triángulos se da una correspondencia entre vértice, ángulo y lado. Por lo tanto, es importante que nosotros manejemos cuáles van a ser esos criterios de congruencia, porque si ustedes se fijan que hay una sopa de triángulos y nos pide que encontremos las parejas de triángulos congruentes. Para ello nosotros vamos a necesitar manejar lo que son los criterios. Dice que dos triángulos son congruentes si satisfacen los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios que nosotros debemos de tener en cuenta? Primero, lado, lado, lado. ¿Qué significa eso? LLL lo abreviamos de esa manera, que significa lado, lado, lado. Eso quiere decir que en dos triángulos su correspondencia de los tres lados son congruentes. Entonces podríamos decir que cumple la condición para aplicar lo que es el criterio de congruencia de lado, lado, lado. Y tenemos otro criterio que es lado, ángulo, lado, y lo abreviamos de esta manera, lo cual me está diciendo que van a haber dos lados correspondientes y un ángulo correspondiente a esos dos triángulos. Entonces vamos a tener lado, ángulo, lado. Y tenemos el otro que son, en este cumple la condición de que va a tener un lado comprendido, ambos triángulos, y sus dos ángulos adyacentes van a ser congruentes. Y lo vamos a abreviar de esta manera, de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Una vez que nosotros manejamos lo que son los criterios de congruencia, entonces vamos a ver lo que es el ejercicio. Entonces dice, dados los triángulos, vamos a encontrar cuáles parejas van a ser congruentes y por qué criterio. Si ustedes observan el triángulo que aparece en el inciso A, dice que su ángulo comprendido que tiene aquí es de 30 grados. Vamos a buscar qué otro triángulo tiene un ángulo comprendido de 30 grados. Si ustedes se fijan, el inciso C tiene un ángulo comprendido de 30 grados. Pero no solamente tengo que ver el ángulo, sino que también tengo que ver sus lados. En este caso, este lado 5 mide 5 y este el ángulo comprendido que es de 30 grados y luego viene el otro lado que mide 6. Ahora observemos el inciso C. ¿Ustedes creen que aquí va a medir 5? No, ¿verdad? Bueno, el ángulo comprendido sí, pero este otro lado dice que mide 4. Por lo tanto, estos dos no pueden ser congruentes, ¿verdad? Pero si observamos el inciso F, me voy a dar cuenta que aquí sí está el ángulo comprendido de 30 grados, hay un lado que mide 5, el ángulo comprendido, y está el otro lado que mide 6. De igual forma está entonces el inciso A con el inciso F. Entonces puedo decir que esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué criterio? ¿Qué criterio cumple aquí? ¿Va a ser lado, lado, lado? No, ¿verdad? ¿Puede ser lado, ángulo, lado? ¿Lado, ángulo, lado? Sí. Entonces cumple con ese criterio. Muy bien, entonces decimos que la pareja 1 sería el inciso A y el inciso F. ¿Con qué criterio cumple? Por lado, ángulo, lado. Miren, ahora vamos a buscar a ver si tenemos otra pareja que sean congruentes. Observemos el inciso B. Tenemos dos ángulos, en este caso, miren, tenemos un lado. Tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿Qué me dice aquí? Que aquí está un ángulo de 30 grados, un lado que mide 4 y otro ángulo que mide 70 grados.
¿Habrá otro triángulo que tenga las mismas correspondencias? Si observo el inciso C, ¿puedo definirlo? Que sí. Observen, está un ángulo adyacente aquí de 30 grados, tengo el lado comprendido y está el otro ángulo de 70 grados. Por lo tanto, entonces vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué criterio? Por ángulo, lado, ángulo. Entonces decimos que encontramos otra pareja que sería el inciso B y C con el criterio de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ahora observemos si hay otra pareja. Observemos el inciso D y el E. Este lado dice que mide 5. Este lado también mide 5. Este lado mide 3. Este lado también mide 3. Pero tenemos que este lado mide 2 y este lado mide 4. ¿Serán correspondientes? No, ¿verdad? Entonces el D con el E no pueden ser congruentes. Ahora observemos el E con el G. Vamos a ver si tengo lados correspondientes. Tengo un lado que mide 5, este también mide 5. Seguimos lo consecutivo, miren, ahora 4, este lado mide 4 y este también es correspondiente con este lado que mide 4. Estoy diciendo que este lado es congruente con este lado y este es correspondiente con este otro lado. Y también tengo que está la medida 3 para el otro lado, entonces este es correspondiente con este otro lado. Entonces me voy a dar cuenta que el triángulo E y G son congruentes. ¿Por qué criterio? Si observan, vimos solo los lados. Entonces sería lado, lado, lado. Entonces la pareja del inciso E y G son congruentes. ¿Por qué criterio? Por lado, lado, lado. Muy bien. Miren qué interesante. Nosotros podemos ir sacando esas correspondencias e ir marcando con una plequita. Por ejemplo, el lado correspondiente a este que mide 5 sería este lado que mide 5. Solo con una plequita. Este lado que mide 4 lo hicimos con 2 plequitas porque este también mide 4. También con 2 plequitas. Y este de 3 con este que es correspondiente lo hicimos con 3. Y así lo podemos hacer con este. Este ángulo es congruente con este ángulo. Miren. Este lado es correspondiente con este lado. Y este ángulo, miren, ya le coloco otra plequita, 2 plequitas. Este le vamos a colocar 3 para no equivocar. Y este con este son correspondientes. Y así hemos dicho que son lado, ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, lado, ángulo. Y aquí tenemos las 3 parejas que encontramos en esta sopa de triángulos. Y hemos aplicado las definiciones de los criterios de congruencia de lado, lado, lado. De lado, ángulo, lado y de ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ahora, aquí hay otro ejercicio que se nos presenta, siempre con el tema de congruencia de triángulos. Dice, dadas las siguientes figuras, diga cuál es el criterio de congruencia. Miren, por ejemplo, del inciso A de estos dos triángulos. Si ustedes se fijan, yo puedo darle nombre a esos triángulos. Puedo decir el triángulo A, B, C con el D, E, F. Y voy buscando cuáles son las correspondencias. En este caso me doy cuenta, miren que todas las correspondencias están basadas a los lados. Entonces digo, el lado AB, vamos a colocar este segmento arriba porque me indica los lados. El segmento AB es congruente, este es el símbolo de congruencia. Miren, 2 rayitas como con una S invertida.
Dice el segmento AB es congruente con qué segmento. Miren, aquí tengo una flequita y aquí tengo otra flequita. Significa que el otro lado correspondiente a AB va a ser el DE. El segmento DE es congruente con el segmento AB. ¿Quién más? Siguiendo, si comencé de aquí, de A a B, ahora voy de B a C, a comparar este otro lado. El segmento BC es congruente ¿con quién? Con el segmento EF. ¿Ven? Tiene sus tres flequitas. Y por último tenemos el segmento, miren, voy en un orden, ahora voy para acá. CA, el segmento CA es congruente con el segmento FD. Y ahí tengo los tres lados correspondientes. ¿Por qué criterio? Sería por el criterio lado, lado, lado. Interesante, ¿verdad? Miren qué bonito esto. Ahora observemos la siguiente figura. En esta siguiente figura, imagínense ustedes, aparentemente tengo que observar los triángulos. ¿Quiénes van a hacer los triángulos aquí? Puedo decir M, N y aquí este punto que corta a estas dos rectas que vienen aquí en un punto O. Tengo P y Q. Me dice que este segmento que está aquí desde M hasta O es congruente, miren, es congruente con O a Q. Esos dos pedacitos son congruentes. Aquí me lo está diciendo. Y también me está diciendo que este ángulo que tengo aquí es congruente con este otro ángulo de aquí. Ah, pero solo eso me dice, ya no me dice nada más. Pero con conocimientos o conceptos que nosotros ya manejamos de cursos anteriores, ustedes tienen que recordarse que aquí, si son observadores, hay ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué me dice la definición de ángulos opuestos por el vértice? Me dice que si existen dos ángulos opuestos por el mismo vértice, esos dos ángulos son congruentes. Entonces me voy a dar cuenta que ahora puedo decir que el triángulo MON con el triángulo QOP, ¿con quién va a ser congruente? ¿Van a ser congruentes? Sí. ¿Por qué criterio? Por ángulo, lado, ángulo. Observen, miren. Ángulo, lado, ángulo. Entonces digo, muy bien, entonces decimos que este triángulo entonces va a ser congruente con MON, como lo habíamos dicho anteriormente, con el triángulo QOP. ¿Por qué? Porque si encontramos sus correspondencias, primero decimos que el ángulo M es congruente ¿con quién? Con el ángulo Q, ¿verdad? Miren. Luego, siguiendo sus respectivas correspondencias, decimos que el lado MO, segmento MO, es congruente con el segmento OQ. Y por último, decimos que el ángulo O es congruente con el ángulo O. ¿Por qué decimos que ese ángulo O es congruente con el ángulo O? Ah, porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, aquí cumple con el criterio de congruencia ¿de quién? De ángulo, lado, ángulo. Y de esa forma nosotros el día de hoy
hemos aprendido lo que es el tema de congruencia de triángulos.